Ahora P2. Nos piden encontrar el valor B sub GS cuando conocemos la corriente I sub D. Bueno, en régimen DC, las fuentes AC están anuladas y los condensadores son infinitos. No cero, infinitos. La resistencia de los condensadores es infinita. Obtenemos este circuito y al aplicar nodos, al aplicar ley de voltaje ley de corriente de Kirchhoff a este nodo y a este nodo acá, obtenemos la siguiente ecuación: I sub 1 igual a I sub 2, I sub D igual a I sub S. Reemplazamos las corrientes en función de los voltajes y la resistencia, realizamos una serie de arreglos algebraicos y obtenemos de esta forma que el voltaje P sub G es igual a esta expresión, y al reemplazar los valores obtenemos que es esto, y el voltaje B sub S al corresponde a este, y al reemplazar los valores obtenemos que es esto. De esta forma podemos obtener el voltaje B sub S, que es esto de acá. ¿Cuál es el valor B sub DS que se obtiene bajo estas condiciones? Bueno, nosotros sabemos que la corriente I sub D va a estar dada por el voltaje entre los terminales de la resistencia RD, la diferencia de los voltajes de los terminales entre la resistencia RD, partido en RD. De esta forma podemos despejar B sub D y obtenemos que es esta expresión. Y al reemplazar los valores ya conocidos, podemos obtener que B sub D igual a 7 volts. ¿Ya? Conocemos B sub D, conocemos B sub S, solamente hay que ser, para calcular B sub DS tenemos que calcular la diferencia entre B sub D y B sub S y nos da que es 9,3 volts. Ahora, si el voltaje de umbral BTR es 1.2 volts y se asume que Q1 opera en región de corriente constante, encuentra el valor de K para el MOSFET. Bueno, nosotros sabemos que en la región de corriente constante, la expresión para la corriente I sub D es igual a K por B sub GS menos B sub TR al cuadrado. De esta forma, si nosotros pasamos esta al otro lado dividiendo, podemos obtener el valor de K. Conocemos I sub D, conocemos B sub GS, conocemos B sub TR, solamente reemplazamos y obtenemos que K es igual a 0,3203 mA partido en volio al cuadrado. ¿Qué propondría hacer para encontrar el voltaje umbral del MOSFET? Bueno, nosotros lo que podemos hacer para encontrar el voltaje umbral del MOSFET es analizar las curvas de B sub DS versus la corriente I sub D del MOSFET, que a diferentes voltajes B sub GS se obtienen diferentes curvas. ¿Ya? Y nos damos cuenta de que en este punto, en donde se pasa de una zona en donde la corriente aumenta de forma, se podría decir, parabólica, a una zona de corriente constante, es cuando se está alcanzando el voltaje. Es en este punto en donde se supera el voltaje de umbral. ¿Ya? Y en cada una de las curvas, el voltaje de umbral es el mismo. La única diferencia va a ser que dicho voltaje de umbral va a depender de valores distintos B sub DS y B sub GS que van a estar dados por las curvas. Entonces, ¿cómo podemos obtener el voltaje de umbral? Tan sencillo como al hacer esta igualdad y despejar en una curva en específico los valores de B sub GS y B sub DS, como acá se menciona. Como podemos notar, para poder encontrar el voltaje del umbral solo es necesario conocer la curva B sub DS versus ID a cierto voltaje B sub GS. En cada curva el voltaje de umbral corresponde al voltaje en el cual se cumple la siguiente condición. Y se puede notar que todas las curvas poseen el mismo voltaje de umbral. Lo único que varía es B sub GS y B sub DS en cada curva. Bueno, ahora nos piden probar que efectivamente bajo estas condiciones el transistor Q1 está operando en la región de corriente constante. Y cuando opera en la región de corriente constante, cuando el voltaje B sub GS es mayor que el voltaje de umbral o B sub TR, y el voltaje B sub DS es mayor o igual que B sub GS menos B sub TR. Bueno, es tan sencillo como reemplazar los valores.
V sub GS, que es igual a 2,9667 volt, es mayor que V sub TR, que es igual a 1.2 volt. Se cumple la primera condición. Y V sub DS, que es igual a 9.3 volt, es mayor que 1,7667, que corresponde a V sub GS menos V sub TR. Se cumple la segunda condición. Por lo tanto, como se cumplen las condiciones, el transistor Q1 está operando en la región de corriente constante. Ahora con estos parámetros estimados determina la ganancia de voltaje de este circuito. Bueno, nosotros como sabemos, la transconductancia está dada igual por la 2 veces la raíz de K por ID. Al reemplazar los valores conocidos de K y D que obtuvimos anteriormente, obtenemos que la transconductancia es esta. Para obtener la ganancia tenemos que encontrarnos la ganancia de banda media. Tenemos que suponer lo siguiente, que los condensadores pasaltas van a quedar cortocircuitados, mientras que los pasabajas van a quedar en circuito abierto y las fuentes de C están en cero. De esta forma se obtiene el siguiente circuito lineal equivalente. ¿Ya? Este circuito lineal equivalente. Podemos notar fácilmente que Vp más es igual al voltaje de entrada. ¿Ya? Y Vp menos y V sub pi, que es igual a Vp más menos Vp menos, va a ser igual a V sub S menos RS GM Vp. ¿Por qué? Porque el voltaje V sub pi menos va a estar dado por la caída de tensión que hay en la resistencia RS. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, podemos notar, podemos ver que la caída de tensión que hay a través de RS depende de Vp. Despejamos Vp y de esta forma podemos a la vez conocer el voltaje de salida, que depende de una corriente dada por la multiplicación de una fuente de corriente dada por la multiplicación de la transconductancia y Vp, que ya calculamos. Entonces vemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos RD por esta corriente de acá. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos cuál es el valor de Vp y lo reemplazamos directamente. Ahora, pasamos al otro lado dividiendo Vout dividido por V sub S y de esta forma obtenemos la ganancia, que es igual a menos RD GM partido en 1 más RS GM. Y al reemplazar los valores, obtenemos que la ganancia es igual a menos 1,3953. ¿Qué propondría hacer para aumentar la ganancia de voltaje al menos al doble? Lo que podemos notar que no podemos alterar la resistencia RS, pues GM depende de ID, que a su vez depende de V sub GS, y que a su vez depende de RS, por lo tanto, el único valor que podemos alterar es RD. Es fácil notar que la ganancia es menos 2,7906 por 10 a la menos 4 por RD, ¿ya? Y si queremos que la ganancia sea al menos el doble, entonces esta expresión tiene que ser mayor o igual que menos 2. De esta forma, despejamos y obtenemos que RD necesariamente tiene que ser mayor o igual que 7,1669 kΩ.